Carolina Fernández, Hola, Kike, qué mucho gusto. placer y qué honor tenerte acá en mi podcast. Bienvenida a Ciclos. Muchas gracias. Me siento honrado porque eres un gran testimonio de vida y por eso te doy las gracias de que vengas a compartir acá para muchas personas que sé que van a ver este podcast y que se van a sentir impactados. Carolina Fernández, una mujer que duró 2 meses en coma, ¿verdad? ¿Coma profundo o coma inducido? ¿Cómo fue? Inducido, mes y medio, 2 meses. Un mes y medio. Correcto. Y tantos que sufrimos en ese momento, porque me incluyo, tantas experiencias que quedaron de ese entonces y que sé que hoy en día muchos recuerdan. Cuéntanos, después de ese episodio, ¿qué ha pasado contigo? Wow. Ese tiempo fue un challenge, fue algo muy difícil para mí y para mi familia. Pasamos por muchas circunstancias. Hoy por hoy le doy gracias a Dios porque he sido una mujer nueva, he sido una mujer que he podido compartir mi testimonio con la gente que lo necesita. Creé un blog, de hecho, en mis redes sociales, para poder contar pues mi testimonio de lo que me sucedió, para poder inculcar en la fe, que no la pierdan nunca, al contrario, siempre crean en un Dios verdadero, en un Dios que hace milagros, en un Dios que nunca los abandona. Hoy por hoy yo ya terminé mi carrera en Relaciones Internacionales con un minor en italiano. Eso vino después del coma. Correcto, sí, yo terminé mi carrera porque yo quedé con de todo esto que les contaré más adelante, quedé con una dificultad visual. Se llama opsilopsia, la cual pues me ha impedido hacer muchas cosas, entre comillas, entre ellas está el manejar, que mi doctor, por sugerencia, me aconsejó que no lo hiciera porque podía ser peligroso, no tanto para mí, sino también para el entorno. Y hay muchas cosas que no he dejado de hacer, pero como que ya las hago más con cautela, tengo más atención. Sin embargo, gracias a Dios, terminé mi carrera, trabajo. Ahorita trabajo desde casa, ayudándole a la empresa de mi padre, gracias a Dios, que bueno, Dios le dio ese regalo de su corazón. Me alegra eso muchísimo, Caro. Y cuéntame, ¿recuerdas algo mientras que estuviste en el coma? ¿Recuerdas alguna cosita, alguna experiencia, algo que hubieses pasado en ese momento? Sí, en una de las partes, porque yo pues obviamente, como ustedes saben, la pasé en coma y pues estaba pues inconsciente y hay muchas cosas que no recuerdo y no sé si son ciertas o son mentiras, pero tengo una parte de experiencia donde yo había escuchado antes que la iglesia, no, es que la gente pasa el túnel, es que la gente... Yo no lo viví como el túnel como tal, sino más bien como en una nube y yo iba subiendo. Mientras yo subía, yo estaba angustiada y yo lloraba, no por mí, sino por la gente que estaba a mi alrededor, porque no sé si te he contado, pero yo soy cristiana hace más de 20 años, sí, pero claro, cuando sucedió todo esto, mis padres no lo eran, y yo llevaba apenas 3 años de cristiana. Entonces yo lloraba, no por mí, porque yo sabía, y yo le decía a Dios siempre, Señor, si es tu voluntad, si llegó mi momento, aquí estoy. Pero yo lloraba por mi familia, porque no conocían del Señor, y sé que les estaba causando un dolor, y esa era mi angustia. Pero a medida que yo iba subiendo, empecé a ver todo. O sea, ¿tú veías las personas y todo ahí, o qué? No, yo iba subiendo como en una nube, y llegó un punto en que todo lo veía luminoso, y veía como unas puertas de oro, grandes, y todo brillante. Y había una persona que estaba parada, y estaba como con un libro. Esa persona, yo me apresuro, y digo, Carolina. La persona revisa y me dice, no estás. Entonces yo me quedo así como, claro, y yo me impacto porque digo, ¿cómo que no? Porque yo pensé que ya era mi momento. En ese momento escucho la voz audible porque yo llorando le digo, Dios mío, esto es tan difícil. Y recuerdo la voz de él que me dice, no llores, mi niña, mi princesa, no te preocupes que no es tu tiempo, tú tienes mucho que hacer, esta prueba no es para ti. Brutal, eso lo habías comentado ya, yo no lo sabía. Hasta ahora me estoy desayunando con esa noticia, que sí, eso te pasó. Sí, yo se lo conté pues a mis padres después, a mi hermana. Brutal esa experiencia. Y cuéntame, después de ahí, o sea, después de que pasas como ese momento tan especial con Dios, ¿has vuelto a tener otro encuentro con Dios? ¿Has vuelto a vivir como alguna experiencia similar? Como que te haya conectado, no sé, cuando oras, cuando vas en tu entorno, tu vida normal. ¿Has tenido algo así similar? Sí, cuando oro. Como que uno espera, bueno, te pasó eso, y uno espera como que se le aparezca a Dios y ¿qué hubo?
¿Qué ha hecho después? ¿O Sí. todo esto? ¿Te ha pasado? Sí, un día recuerdo que estaba en la iglesia y yo encontré con un amigo. Él, yo no sabía, tenía el don del discernimiento y tiene el don de la profecía. Y yo iba saliendo y él me saluda. Hola, Caro, ¿cómo estás? Y yo bien. Me dice, no sé si tú sabes, pero yo tengo el don de la profecía. Y Dios me acaba de revelar algo para ti. Y me dice, Dios te dice que para cuándo. Para ese entonces yo todavía no había hecho el blog, yo todavía no había contado mi testimonio. Y me dice, ¿para cuándo? No tengas miedo, sé valiente. En el momento que él me lo dice, yo sabía que Dios me estaba hablando y me estaba diciendo, no te quedes callada con lo que hice contigo, háblalo, muéstralo. Yo tenía en ese momento proyecto de crear un libro, pero pues por lo de mis ojos se me dificulta escribir y todo lo demás, pues yo empecé a grabar audios y empecé a hacer cositas y fue cuando creé el blog de Facebook para contar mi testimonio y lo quise hacer a través de ese blog. Luego después hablé contigo y tú me diste la idea de pues, hacer un podcast, algo más moderno que un libro, que pues mucha gente no le gusta leer, a otros sí, pero un podcast es diferente porque lo van a ver, van a mirar El el podcast testimonio. también el libro también es muy bueno. Ajá, sí, pero Ahora, siento yo esa es la posibilidad. que un podcast como más, le va a llegar más a todo el mundo más rápido, pienso yo, por la, ¿sabes? Más rápido, sí. Eso son maneras de llegar a la gente. Es correcto. Y después de eso, Caro, hay mucha gente escéptica. Hay mucha gente que no cree en milagros. Hay mucha gente que dice, pues, ¿cómo se pudo haber levantado? ¿Tú tienes conocimiento de eso que te pasó a ti así? ¿Tienes conocimiento de cuántos casos se presentan en la población? Porque tengo entendido que eso que te pasó a ti es uno en un millón. O sea, no a todo el mundo le pasa eso, que tienes un coágulo, tuviste una embolia pulmonar, ¿no? Correcto, sí. Una embolia pulmonar. Masiva. Uh-huh. Expliquemos un poquito qué es una embolia pulmonar. Una embolia pulmonar masiva son coágulos de sangre que se forman en las piernas y luego suben y se pueden repartir a cualquier parte del órgano del cuerpo, que puede ser el corazón, los pulmones o el cerebro. Uh-huh. En el caso mío se fueron directamente a los pulmones, a los dos, y era masivo porque los dos pulmones estaban completamente taponados por los coágulos. Pero, y bueno, ¿y hay que extraer los coágulos? ¿Cómo fue el tema? Correcto, cuando yo llego al hospital, en el camino me dieron 2 paros cardiorrespiratorios y el último fue en el hospital, que duró 10 minutos para poder resucitarme. Por eso me declararon en ese momento con muerte cerebral. Wow. No había nadie que me pudiera atender en ese momento y ya me iban a llevar a un cuarto porque no me querían entrar todavía a emergencias por la complejidad de mi caso. Entonces me iban a llevar a un cuarto que le llaman el cuarto frío para poder conservar los otros órganos mientras podía llegar un especialista a que me revisara a ver qué podían hacer por mí. En ese momento yo digo que es otro milagro y me cuentan mis padres y mi hermana que cuando me estaban llevando abren el ascensor y entra un doctor, que fue el doctor que me operó, que me sacó los coágulos. El doctor cuando me dice, me vio tan joven porque el hospital que me mandaron de hecho es un hospital especializado en corazón y pulmones. Que está acá en la Florida, que correcto, está aquí en Miami, ¿no? Exacto. Entonces, cuando me vio, le llamó la atención mi juventud y dijo, ¿qué tienen? Le explicaron, les dijo, no, díganles que yo me atrevo a operarla. La posibilidad de que ella sobreviva es un 80-20. Mi padre no entendió y le dijo, 80 que sobreviva y 20 que fallezca. Y le dijo, no, al contrario, es el 80% de que ella fallezca y el 20 que sobreviva. Yo voy a hacer todo lo posible, no les prometo nada, porque es un caso muy, 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 muy severo de que ella tiene y los coágulos se pueden estallar en los pulmones. Sale el doctor 4 o 5 horas después con una sonrisa, con un traductor y les explica a mis padres que él dice que él no sabe cómo, pero que él sintió una presencia divina que manejaba sus manos y que él metió el cánulo a un extremo del pulmón y que los coágulos iban saliendo uno por uno sin ningún problema. O sea, los extrajo uno por completo y él decía que no se podía explicar porque era muy raro que ese tipo de coágulos salieran enteros. Generalmente se explotan y el paciente termina muriendo. Entonces él decía que él no se explicaba porque sintió una presencia divina que dirigía sus manos. Eso es increíble, ¿no? O sea que definitivamente fue un caso especial. Dios te tenía con un propósito porque no todo el mundo sale librado de un proceso como el que pasaste. Correcto. O sea, muy difícil. ¿En qué impactó esto en tus papás? Tú dices que no conocían de Dios. No. Y entonces ahí, ¿cómo fue el proceso después de esto? Mi padre lo agarró muy rápido, digámoslo así. Dios lo tocó muy rápido
al grado de que le abrió sus ojos espirituales y él me empezó a ver con ojos de espíritu. Es decir, que cuando él me veía, él no me veía como conectada con todos los aparatos, moribunda, sino que él me veía que estaba dormidita, que todo iba a estar bien. Mi padre cuenta que Dios le empezó a hablar a través de la palabra y le empezó a hablar en sueños. Para entonces, de la iglesia donde yo asistía, que hacía una bendición en mi vida, mandaron a personitas a que oraran por nosotros, a estar pendientes. Uno de ellos se llama el pastor Guillermo Hernández. Él se hizo muy amigo de mi padre y le empezó a predicar la palabra, le empezó a enseñar y mi papá empezó a escuchar. Pero por contrario a mi padre su corazón se volvió más duro porque no entendía lo que pasaba alrededor, empezó a ver con los ojos del hombre y todo lo que veía era que yo estaba llena de cuerdas, llena de cables, que estaba mal, que me estaba muriendo y mi mamá se empezó a llenar de angustia y mi mamá todo lo que veía era mal y mi papá era al contrario. Ahí ahora entiendo que eso fue una lucha entre el bien y el mal. Como que, por decirlo de alguna manera, no quiero que se escuche feo, como que el enemigo usaba a mi mamá y Dios estaba usando a mi papá. Como que era una pelea. Una confrontación ahí. Exacto, correcto. Ajá. Pero fuerte eso, ¿no? Sí. Pero, y después, ¿qué vino pasando con tu papá y tu mamá? ¿Siguió esa confrontación o después se volvieron más espirituales? Sí, la confrontación siguió hasta el punto de que mi mamá tuvo un colapso nervioso, le quedó con ataques de ansiedad de pánico. No, Ajá, y a ella le tocó pues calmarse. El doctor que la vio le dijo, mira, hay un medicamento, pero no sé lo que usar receta. Le dijo, mejor que no, porque pues crea adicción y tú no estás a ese punto, estás a tiempo, date un descanso, sé que tu hija está mal, sé que estás sufriendo, pero tienes que aprender a controlarte. El caso es que gracias a Dios, la esposa del pastor Guillermo Hernández, Mimi, empezó a ayudarle a mi mamá, a aconsejarla, a levantarla, y poco a poco mi mamá se empezó a levantar. Pero el momento cumbre donde mi mamá recibió a Dios en su corazón, donde ella como que fue receptiva, fue cuando ya no había nada que hacer conmigo, donde el neumólogo se acercó y les dijo, miran, ya hicimos todo lo posible, todo médicamente hablando, ya no hay nada más que hacer, solo un milagro la puede salvar. En ese momento mi madre se abruma, se tira al piso, se pone a llorar y abre su corazón a Dios y le entrega el suyo y le dice, ok, Dios, te entrego el mío, te entrego mi corazón, te entrego lo que soy, te entrego a mi familia y te entrego a mi hija. Si es tu voluntad sanarla, lo acepto y si no, también, pero te lo entrego. Ya estoy cansada de batallar yo, con mis fuerzas estoy cansada, ya no puedo más y te lo entrego. A partir de ese momento, los ojos de mi madre se abrieron espiritualmente y empezó a ver milagros tras milagros. Wow, ¿tienes conocimiento de personas, aparte de tus papás, que hayan impactado todo este proceso tuyo? O sea, ¿conoces de alguien que diga, a mí me impactó, porque yo fui parte de ese proceso, por eso me siento honrado de estar acá y a mí me impactó una cosa increíble? ¿Tienes conocimiento de alguna otra persona en tu familia o amigos que hayan sido impactados por eso que te pasó a vos? Directas, no, pero indirectamente sí. Por ejemplo, me contaba mi mamá que a la persona que hacía el aseo ahí, que la tocó mucho, porque cuando veía y me veían, claro, veía con los ojos del hombre, decía, pobrecita, no sé qué, pero cuando vio el milagro, decía, wow. Pero ahora sí tengo uno directo, que es mi doctor neumólogo, el doctor Joel Frankel. ¿Sigues hablando con él? Sí, hasta el son de hoy hablo con él, lo quiero muchísimo. Él ya se retiró, está escribiendo un libro en casa y cada vez que hablo con él siempre me dice que soy su milagro, que yo le impacté su vida porque a través de mí pudo ver el poder y el amor de Dios. Me pudo ver cómo que no importa lo que pase o que no importa la ciencia, que Dios tiene la última palabra. Yo recuerdo en algún momento en la clínica que este señor Franklin nos dice algo, ya hicimos lo que la ciencia médica puede hacer, ya lo demás que lo haga Dios. Correcto. Porque fue un punto donde ya no se podía, pues como que no había más nada que hacer o se hizo todo lo que se podía hacer. Ese impacto fue difícil, por lo menos para nosotros. Fue como confrontarnos y verdaderamente probarnos, digámoslo así, en nuestra fe. De verdaderamente si podía o no pasar algo, si podías pasar de allá donde de pronto podíamos pensar que no pasarías, pero pasaste. Hay mucha gente incrédula en todo este tema. O sea, hay mucha gente que no cree en Dios, que andan sencillamente viviendo la vida normal y que de pronto pueden escuchar este testimonio y ven, entonces sí puede existir Dios. ¿Qué le dices a estas personas escépticas o que no creen en Dios o que sencillamente no creen en milagros o que tal vez estamos haciendo esto pues como para crear redes sociales y para distraernos?
¿qué le dirías a estas personas que definitivamente dicen no creo en ese tipo de cosas? Yo les diría que no esperen nunca a que lleguen a un momento difícil de sus vidas Es lo que yo siempre también digo. y a tocar fondo para buscar a Dios, porque muchas veces usamos a Dios como un Dios bombero. Al tocar fondo y entonces miramos al cielo, ay Señor, ayúdame, que no lo esperen, al contrario, Dios está con los brazos abiertos para recibirte, nos ama, Él dio su vida por nosotros, por nuestro ser, por nuestra vida, por nuestra salvación, y que Él está ahí. O sea, el hecho de que tú conozcas a Dios no estás exento de que te puedan pasar cosas, como en mi caso. Yo siempre oraba y le pedía al Señor, quiero ser un instrumento para que mi familia te conozca, para que mis amigos que no te conozco te conozcan. Sí, bueno, se me fue un poco la mano, no fui explícita en lo que yo quería decirle, pero no importa, no me arrepiento, porque Dios me usó a mí para impactar muchas vidas, no solamente la tuya, mis padres, amigos, el mismo doctor Frankl, sino muchas personas también que cuando me ven, cuando yo iba al hospital a consultas, muchas que me veían y me decían, oh, tú eres la persona que Dios, que trató Joel Frankl y que estás viva, wow, si no te veo, no creo. Porque si yo miro tu currículum médico, eres un paciente muerto. Y me lo han dicho muchas veces. Incluso el doctor Franklin me ha invitado a conferencias cuando él estaba trabajando, hizo como 4 o 5, donde él me invitaba del tema de la especialidad de él, que son los pulmones. Entonces él hablaba de mi caso, siempre lo tenía de referencia, y cuando él preguntaba, ¿ustedes qué creen que pasó con la paciente? Todo el mundo decía, no, ella murió. Y él decía, no, ella ya está viva y te las presento. Y siempre me sacaba adelante para mostrar de ejemplo, más allá de algo de la ciencia, también algo de Dios, de decir, para Dios nada es imposible, que para nosotros como médicos podemos llegar a un límite, pero nunca hay que dejar de creer. Literalmente. Porque, por ejemplo, digamos, a eso iba yo. Ahorita en este momento, cualquier persona que esté viendo el podcast en un hospital, en un cuarto, ya sea un familiar o ya sea el mismo paciente en el hospital, está pasando por una situación que se sueltan, dicen, no, ya no puedo más, he orado, he hecho hasta lo imposible y no veo respuesta, no veo que esté pasando algo. ¿Qué decirles a esas personas de acuerdo a lo que viviste? ¿Qué decirles para que verdaderamente se aferren a Dios y crean que puede pasar un milagro? Que sí, que con Dios todo es posible. ¿Cómo manejarle eso y llegarle a los corazones a estas personas totalmente afligidas que definitivamente dijeron aquí no pasó nada? Wow, es complicado porque cuando tú estás afligida, cuando tú estás quebrantada y cuando estás en dolor, muchas veces el enemigo usa eso para enceguecerte o cerrar tus oídos. Y tú no quieres escuchar, que nadie te... Y cuando tú empiezas a hablarle a Dios a ese tipo de personas, muchas veces te van a rechazar o te van a atacar, por decirlo de alguna manera. No me hables, que no quiero, que estoy mal, mire lo que estoy pasando. Y no veo resultado. Yo les diría que no pierdan la fe, al contrario, que sigan creyendo, que sigan orando, que no desfallezcan, aun cuando no lo vean, aun cuando estén viendo el desierto, cuando estén viendo valles de sombras, que no dejen de creer, al contrario. Sigan creyendo aun cuando no vean, sigan orando y sigan aferrándose a Dios, porque es lo único que tenemos nosotros. Hay una palabra que dice que que caigan a mi izquierda 10,000 y si caigan a mi derecha 11,000 o 20,000, yo permaneceré de pie, porque esa es la promesa de Dios, que pueden caer a nuestro lado, que pueden pasar valles, penurias, lo que sea, pero Dios siempre nos va a tener de pie si creemos en Él y si tenemos la confianza de que todo va a estar bien. Es aprender a confiar en Él y soltar aún en medio de la adversidad. La vida es de ciclos y por eso este podcast se llama Ciclos. Ajá. Así lo pensé. Entonces, creo que pasaste un ciclo y ahorita estás en otro ciclo después de. ¿Con cuál ciclo te quedas? Yo diría que los dos, pero digo que el después de, porque después de comparto mi testimonio de vida, comparto a personas que no conocen de Dios o estén pasando situaciones difíciles. De hecho, meses atrás o hace un año, tuve la oportunidad de compartírselo a una amiga que su hijo fue diagnosticado con leucemia. Desafortunadamente, él falleció hace 2 meses. Oramos juntas por más de un año, por un milagro. Dios se empezó a mover, pero luego se estancaba. Luego su hijo era creyente, igual que su mamá y su familia, pero llegó un punto de que, no que se dieron por vencidos, pero se empezaron a pelear con Dios, digámoslo así. Dice, ay, pero ¿por qué a mí? ¿Qué hice yo? No entiendo, yo no veo nada. Pero su mamá nunca, Rocío, jamás perdió la fe. Siempre confió. Y ella decía, no importa Dios, lo que tú hagas,
aquí o en la eternidad, pero yo sigo creyendo en ti. Y oramos, oramos, oramos. Inclusive salió del país para que tuviera tratamiento y su cuerpo dejó de responder, pero nunca perdimos la fe, al grado que ella me cuenta que cuando su hijo antes de fallecer estaba en su cuarto, en su habitación, y él empezó a cantar música cristiana cuando él estaba peleado con Dios, alabándolo, diciendo, Dios es maravilloso, Dios es eterno, alabado sea el Señor, y se empezó a quedar dormido y ¡pum!, falleció. Ella me lo cuenta con lágrimas en los ojos, no de tristeza, sino de gozo, porque dijo, mi hijo está en su presencia. Sufrió, sufrimos, pero se hizo la voluntad de él, no la mía. No deja de doler, pero tengo fe de que nos volveremos a encontrar. Y ha sido un proceso difícil porque no es fácil, y Dios me ha pedido experimentar las dos facetas. El faceta del milagro en la tierra y el milagro en la eternidad. Para mí también fue duro, fue difícil, y fue también como ¿cómo te lo digo? Como un choque de poder entender esa dualidad de Dios. Claro. De que Dios te sana en la tierra, pero también te puede sanar en la eternidad. Y que con los dos hay que adorarlo y hay que aceptarlo. Que cuesta sí, pero cuando tienes esa espiritualidad, cuando tú tienes esa fe, se hace mucho más fácil. Que súper eso que dices, la fe. Me cala mucho eso cuando dices la fe. Hay mucha gente que dice, bueno, hay que tener fe. Ok, vamos a tener fe. ¿Qué es la fe para ti? ¿Qué puedes tú definir por la fe con todo esto que te pasó? Porque uno puede tener fe, pero ¿cómo hacer de esa fe verdaderamente que se vuelva algo de uno? Esa parte, ese bastón de uno, para que uno pueda aferrarse a esa fe en ese momento. Wow, la fe, para mí la fe es aferrarse aun cuando tú no veas, el creer aun cuando no ha sucedido todavía. Como dice la palabra, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Para mí eso es la fe, es decir, seguir creyendo en Dios, jamás dudar, pase lo que pase o veas lo que estás viendo, porque muchas veces tú ves con tus ojos físicos cosas difíciles, pero cuando tú tienes tu corazón espiritual, tus ojos espirituales, y tú empiezas a caminar con esos ojos, tú empiezas a ver más allá y tú empiezas a ver el propósito de Dios en tu vida. De pronto al principio no lo vas a entender, pero a medida que tú vas entrando en la palabra, que vas orando, que meditas en la palabra, inclusive escuchas música cristiana, alabanzas, adoraciones, tú te empiezas a dar cuenta y empiezas a ver ese mundo espiritual. Porque sabemos que hay una dualidad, está el mundo espiritual y está el mundo físico, pero no todo el mundo tiene la capacidad de ver el mundo espiritual. ¿Por qué? Porque es algo que tú tienes que trabajarlo, no es de la noche a la mañana, tú tienes que tener esa relación con Dios, abrirle su corazón, leer la palabra, meditar, alabanza, hablar con Él, escuchar su voz, menguar tú para que crezca Él, aprender a escucharlo. Aprender a escucharlo, ¿no? Exacto. A eso quiero ligar una pregunta en este momento, y en este lugar tan hermoso, y en este día tan espectacular que está haciendo. Si Dios estuviera acá en este momento, con el oído acá, como ves, queriendo escuchar algo, ¿qué le quisieras decir? Gracias. Gracias a Dios por la vida que me ha regalado, gracias a Dios por lo que he vivido hasta ahora, con altas y bajas, con aciertos o desaciertos. No soy perfecta, pero le doy gracias a Dios porque ha sido un instrumento para poder llevar esperanza a otras personas. Me ha dado la oportunidad de poder ir a hospitales, a orar por enfermos, me ha dado la oportunidad de poder ir a fundaciones también, a ayudar, también orar por personas que están también obviamente con quebrantos de salud. Me ha dado la oportunidad de poder compartir incluso a desconocidos cuando voy, por ejemplo, a mis citas médicas y me encuentro con alguien, a conversar y la persona está afligida, y yo poderle dar una palabra de aliento, decirle no pierdas la fe, Dios lo puede hacer, lo hizo conmigo y lo podrá hacer contigo, confía. Qué súper eso. ¿Eres feliz? Dime. ¿Eres feliz? Sí. 100%. Sí, 100% feliz. O sea, ser feliz es ¿qué? ¿Algo que va en el proceso o es una decisión? Para mí es una decisión, es algo que con lo que tú vives y lo que tú tienes. O sea, tú eres feliz, tú no necesitas ser millonario, no necesitas tener todo, que un carro, que una casa, no, tú eres feliz con el simple hecho de tener a Dios en tu corazón, con el simple hecho de saber que Dios es fiel, que Dios te ama y que tienes una familia que está alrededor tuyo. Esa es la verdadera felicidad, y que te amas a ti mismo, porque para poder tú amar y ser feliz a otras personas, tú tienes que amarte a ti primero, a ti mismo, y hacer feliz a otras personas. ¿Qué cambió de la Carolina pasada a lo que hay ahora? Que mucho. tú digas, yo hacía esto, era así o X cosa, y ahora siento que ya esto ya no va conmigo. Bastante. En la Carolina anterior o en la Carolina de mi pasado, yo era una mujer un poco más temerosa.
Siempre, yo digo que yo me consideraba una mujer siempre espiritual desde que era una niña. Recuerdo que mi madre me cuenta que yo siempre oraba en la cama y yo siempre, antes de venirme a vivir a Estados Unidos, yo oraba por este país. El por qué solamente Dios lo sabe, el propósito de traerme para acá, pero yo oraba, yo decía, yo quiero venir a vivir acá, y mi mamá me contaba. Para ese tiempo, para las visas, era muy difícil, era un trámite muy complicado, pero Dios hizo todo lo posible y un milagro y pudimos venir a vivirnos acá, perdón. Y para mí ha cambiado mucho porque Dios ha transformado mi corazón, ha transformado mi mente, ha transformado mi fe de una manera sobrenatural. O sea, he podido experimentar y he podido poder ver la mano de Dios. Wow, qué bien. Carolina, esto es un mundo de sorpresas, de cosas diferentes, de momentos que suben y bajan. ¿Crees que te falta algo por hacer? Si tienes 3 días más de vida, ¿qué legado quisieras dejarle a estas personas? ¿O cómo quisiera que te recordaran faltándote 3 días de vida y no más? Wow, fuerte la pregunta, ¿no? Yo diría que me recuerde como una mujer de fe, como una mujer de esperanza, como una mujer que nunca se rindió, que nunca dejó de creer aún sin importar la adversidad, que nunca dejó de confiar en Dios, que nunca se soltó de su mano, que nunca dejó de creerle o dejó de escucharlo. Porque muchas veces es difícil cuando tú estás en la adversidad y Él te está hablando, tú escucharlo y poder entender lo que Él te quiere decir. Porque tú quieres y te aferras a, es que quiero que se haga así o es que quiero verlo ya, el resultado. Cuando Dios te dice, no, espérate, es que no es a tu tiempo, sino al mío. Entonces es difícil. Para uno aprender inglés, yo siempre he pensado que para aprender inglés hay que educar el oído. Correcto. Esa para mí es la clave. Para escuchar a Dios hay que educar el oído. Totalmente. El oído y el espíritu. Y el espíritu. Más claro no puede ser, ¿no? Caro, gracias por tu tiempo. Gracias por ese mensaje tan profundo que sé que le va a llegar a muchas personas. Y gracias por estar acá. Gracias por otra etapa más de tu vida. Porque nos demuestras con tu presencia y con todo lo que nos dices de que Dios es increíble, Dios es sobrenatural. Amén. Y gracias de verdad por compartir este momento y los mejores éxitos y las mejores bendiciones en abundancia para ti, para tu vida y tu familia. Amén. Muchas gracias a ti, Quique, por la oportunidad. Gracias por poder yo contar de alguna manera mi testimonio, para poder que otras personas escuchen, para que otras personas aprendan, para que otras personas sepan que hay un Dios que todo lo puede, que hay un Dios que nada es imposible para Él, que los ama incondicionalmente, que confíen y sepan que hay un Dios que está ahí para ellos. Amén. Gracias por venir a Ciclos, Caro. A ti, muchas gracias.